dos temas. El primero es el acuerdo de Escazú. Como usted sabe, durante el mes de septiembre va a ser el último plazo para poder firmar este acuerdo. Es decir, estamos a 100 días de que esto pueda ser firmado. Chile ya en 2019 lamentablemente había el gobierno informado que declinaba, a pesar de que Chile había sido parte de las negociaciones, de la redacción del texto, el gobierno informó que declinaba de participar en su firma. Sin embargo, todavía hay una oportunidad de hacerlo, quedan 100 días, me gustaría, presidente, si pudiese recabar el acuerdo para oficiar entonces al canciller. Y Muy bien. Sí, perdón, diputado, sí. Perdón que lo... ¿Puedo tomar el acuerdo al tiro sobre el primer oficio? Usted quiera, presidente. ¿Habría acuerdo para mandar el oficio al ministro? Sí. Muy bien. Se oficia al ministro entonces, señor secretario. Diputado Blado, continúe. Gracias, presidente. El segundo tema es que hay un tratado que es el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que Chile firmó, pero sin embargo el gobierno no ha sometido a su ratificación a este Congreso el texto. Entonces me gustaría también si pudiéramos oficiar al canciller, porque han firmado 38 países, se requiere de 50 para su entrada en vigencia. Y como Chile ya lo firmó, yo no creo que en el Congreso nadie tenga algún problema con su ratificación. Entonces, si pudiéramos oficiar al señor canciller y que pudiésemos tramitar esto lo más rápido posible, su ratificación. Eso, presidente, por mi parte. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo para mandar ese segundo oficio? Muy bien. Acordado. Muy bien. Le damos la bienvenida a la diputada Carmen Herz, que hace algunos días atrás estuvo de cumpleaños. Así que un abrazo desde la distancia, diputada Carmen. Así es. Tiene que activar su micrófono. Audio, mira Carmen. También se ha incorporado el diputado Isacor. Bienvenido, diputado. ¿Están todos con sus micrófonos activados? Menos don Isa. Ahí sí. Don Blado, y don Juan, y la señora Catalina. Silenciar, pero no pudieron. Ya. ¿Está activado el mío? Sí, parece que sí, ¿no? Sí, Carmen, se oye perfecto. Ahora se oye. Gracias, Isa. Lo que pasa es que la estábamos saludando, Carmen, aunque fuera atrasada por su cumpleaños. Por mi sesquicentenario, diputado. Conmemoración. Nunca tanto, nunca tanto. Bueno, pero... Tu natalicio. En todo caso, la vida la ha tratado muy bien. Muchas gracias. Don Juan, gusto de saludarlo y de tenernos con nosotros. Y le damos la disculpa porque la otra vez lo tuvimos ahí a media máquina, pero hoy día solamente vamos a hacer oídos única y exclusivamente para usted. Así que ármese paciencia, porque los diputados y diputadas están muy inquietos para hacerle muchas consultas después que usted termine de exponer su charla de hoy día. Así que bueno, muchas gracias. Y tiene la palabra don Juan Somavía. Muchísimas gracias, presidente. Aprovechamos de darle la bienvenida a la diputada Francesca Muñoz y al diputado Moreira, que está aquí con nosotros. Tiene la palabra don Juan. Gracias, presidente. En nuestro último encuentro, perdónenme que se me está pasando algo con la garganta. El tema central que me pidieron ustedes que analizara era la inserción internacional de Chile en la pospandemia. Y voy a hacer una súper síntesis de lo que conversamos para entonces profundizar el conjunto de temas que tuve que pasar muy a la carrera. El tema de la inserción internacional de Chile en la pospandemia tiene un problema principal, y es de que tanto el mundo como Chile estamos pasando por niveles de inseguridad y de incertidumbre inmensa. Entonces, tratar de proyectar lo que puede ser esa inserción en un mundo todavía incierto, en un Chile todavía incierto, es tremendamente complicado y es una especie de tremenda tarea. Entonces uno podría decir, mira, la cosa es demasiado complicada, entonces dejemos pasar el tiempo y ya veremos cómo se organizan las cosas y nos adaptaremos a lo que resulte. O
podemos decir, no, fíjese que nosotros tenemos objetivos respecto de cómo quisiéramos ver a Chile salir de esta pandemia, y también tenemos objetivos respecto del mundo y cómo quisiéramos ver al mundo. Entonces, si uno dice, sí, la verdad que es mejor, digamos, fijarse ciertos objetivos, entonces la pregunta es, bueno, pero ¿qué como objetivo? Entonces ahí nos vamos a encontrar, un tema global y nacional, y estas dos cosas se van a ir juntando permanentemente entre lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Chile. La reacción más fácil es decir, bueno, volvamos a lo normal, o sea, lo normal siendo como eran las cosas antes. Y allí van a haber todo tipo también de intereses de que sea así. Pero eso parece bastante difícil porque una de las cosas que ha producido la pandemia es una especie de demostración de lo que se decía, de lo que se planteaba, pero que no siempre se reconocía. Y es el alto grado, y esto vale para el mundo entero, para Chile desde luego, el alto grado de incertidumbre y de vulnerabilidad en que vive la gran mayoría de la gente. Esto es válido también para países desarrollados, sobre todo naturalmente en países en desarrollo. Y que esto que lo conocíamos, resulta que la pandemia lo ha hecho evidente. En el caso chileno hace evidente los hacinamientos, hace evidente la pobreza, hace evidente una serie de cosas que la verdad que los mirábamos de lado, no estábamos dispuestos a abordarlos plenamente y además estábamos muy orgullosos de ser un país que era cotizado por afuera como un país desarrollado, como un país que le estaba yendo bien, un oasis, otros nos llamaban los tigres de la región. La verdad que todo eso hay que revisar, porque este país tiene muchas más debilidades de lo que era la manera como nosotros nos presentamos. Entonces la pregunta es, si queremos un objetivo, ¿cuál es? Y yo creo que vale para el mundo y para Chile el que seamos una sociedad, o sea, un mundo más armónico, más pacífico, más respetuoso del otro, más justo, más equitativo, con una identidad de la cual todos nos sintamos más o menos orgullosos. Y lo que ocurre es que esa pregunta se está haciendo en el mundo entero en este momento. ¿Y cómo fue que llegamos a este cuento? Lo mencionaba al pasar. En el momento en que pusimos como objetivo central el salvar vidas, nos acercamos de una manera muy estrecha a ver las condiciones de vida de la gente que queríamos salvar. Entonces, en el fondo, la pandemia colocó en evidencia toda esta realidad que yo estaba señalando antes, las condiciones de salud y los temas del trabajo. Y quisiera centrarme un poco en el tema del trabajo, que la vez pasada lo pasé por encima, pero que está en el corazón del cuento. En el trabajo nos hemos dado cuenta que el trabajador es a la vez parte de la producción, o sea, parte de la oferta, es parte de la demanda, es parte del ahorro. El trabajador en su función tiene una función económica que es bastante precisa y bastante clara y bastante más amplia que sencillamente estar trabajando por un sueldo. Eso es lo económico, pero sobre todo en lo que es la vida de la gente. Y yo creo que vamos a tener que abordar, y yo en la época que estuve en el ILET, en la OIT, promoví la noción de trabajo decente. ¿Y qué objetivo tenía la noción de trabajo decente? Era decir, mire, el trabajo no puede ser considerado simplemente como un costo de producción, que lo es. Pero ese costo de producción no es lo mismo que el costo de las materias primas, que los costos financieros, que los costos de publicidad, que los costos de transporte. No es lo mismo. Y al decir que no es lo mismo, ¿qué estamos diciendo? Bueno, estamos diciendo que el trabajo cumple un conjunto de otras funciones, tiene una serie de otras características en relación con el ser humano y la sociedad, que simplemente ser parte del sistema productivo.
En primer lugar, el trabajo es fuente de dignidad personal. Nosotros nos probamos en el trabajo. La idea de tener un trabajo digno es una aspiración permanente del ser humano. Muy seguido, cuando no lo es, el ser humano le da dignidad a su manera al trabajo. Pero no se trata de eso. Se trata de que el trabajo tenga una dignidad por sí mismo y que en consecuencia dignifique al trabajador. Pero no es solo eso, porque el trabajo, un buen trabajo, un trabajo decente, también es una fuente esencial de la estabilidad de las familias o de la manera como la gente quiera vivir juntos. Y evidentemente que si en un conglomerado humano hay suficiente gente que tiene un trabajo decente, la posibilidad de cohesión familiar, la cohesión entre la gente que está viviendo juntos es muchísimo más grande y es mucho más posible. Y muchas veces nos quejamos de la dificultad de la cohesión familiar, incluso que la gente se divorcie y todas esas otras cosas, pero jamás lo vinculamos con la calidad del trabajo de esa familia o de ese grupo humano que puede estar en tensión. Lo tercero es que un trabajo decente, sin duda alguna, que contribuye a paz en la comunidad. Lo estamos viviendo en Chile, lo hemos vivido un tiempo, se está viviendo un poco en el mundo entero. O sea, a menos trabajo decente, más tensión. A mayor trabajo decente, evidentemente que hay una tendencia a que las tensiones propias de la vida, cuando uno no está en condiciones de que su subsistir esté claro, son mucho más grandes. En consecuencia, hay una correlación entre la calidad del trabajo y la calidad de la paz en la sociedad. Por último, es un elemento central en la autonomía de la mujer. Hablamos mucho, y me voy a referir a esto también más adelante, hablamos mucho de la igualdad de género y de la necesidad de que la mujer esté mejor representada en la sociedad. Pero si hay un lugar en donde esa discriminación existe aún es en el trabajo. Pero desde una perspectiva de fondo, el trabajo de la mujer es una autonomía que a la sociedad le conviene. Es importante que la mujer viva su realidad con niveles de posible autonomía. Y por último, el trabajo lo que hace es que el trabajo, que es una persona, y esa persona es un ciudadano, y ese ciudadano tiene opiniones. Entonces resulta que no es fácil, no es difícil sacar conclusiones que si uno tiene un trabajo de mierda, digamos, ¿ah? uno no va a sacar conclusiones cuando uno quiere analizar y quiere pensar políticamente. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? De que el trabajo, si es todas estas cosas, evidentemente que no puede ser considerado nada más que con un costo de producción. Y que en consecuencia la calidad del trabajo define de muchas maneras la calidad de la sociedad. Y este es un tema que tenemos que ser capaces de abordar, porque tiene que ver con la esencia del camino por el cual yo creo que vamos a encontrar soluciones y un mundo mejor después. Que es decir, que en el corazón de lo que tenemos que hacer está la dignidad del ser humano. Está que el ser humano, en su manera de trabajar, en su manera de vivir, se sienta en una sociedad en la cual se siente persona, se siente individuo, se siente respetado y siente que tiene derecho a su voz. Quería mencionarles esto porque creo que va a estar en el corazón de los debates mundiales hacia adelante y desde luego ya está fijado como objetivo internacional. Cuando Naciones Unidas decidió, y también voy a volver sobre esto, cuando Naciones Unidas decidió de que se quería comprometer, esto fue el año 2015, con la necesidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible, lo definió en términos de algo que se llama los objetivos del desarrollo sostenible. Y el octavo objetivo, decisión global, unánime de todos los gobiernos en la época, el octavo objetivo fue promover el trabajo decente en el crecimiento económico. Entonces, yo no estoy hablando de una visión analítica con obviamente elementos políticos, sino que estoy hablando de una decisión global que se tomó en 2015 y que en consecuencia va a estar, sobre todo resultado de la pandemia, va a estar extraordinariamente presente en las discusiones del futuro.
Esto me permite hacer otro comentario porque hablé de la calidad del trabajo. Pero yo creo que junto con la calidad del trabajo, digamos, la gente en su vida observa que hay también otras calidades. La calidad de la educación, la calidad de la salud, lo estamos viendo en este momento, la calidad de la vivienda, la calidad de los fondos con que uno se puede retirar, la calidad de las jubilaciones. Últimamente se agrega la calidad del aire. ¿Por qué tenemos que estar viviendo en ciudades poluidas? Y la verdad es que nada más extraordinario que lo ha ocurrido, digamos, en estos últimos meses, en que ha bajado la polución sencillamente porque bajó la producción. Entonces eso inevitablemente nos lleva a la pregunta, bueno, ¿no podríamos tener producción con menos polución? Estamos condenados a que para que haya producción, digas inversión, empleo y todo lo demás, estamos condenados a tener polución. Entonces, esa pregunta es absolutamente clave. Y nada más extraordinario que se haya bajado todo sencillamente porque la producción se paró. Entonces, no se trata de parar la producción al futuro, se trata de que sea una producción sostenible. Y ahí va a haber muchos problemas, porque hay mucha gente interesada en que las producciones se sigan haciendo como están, eso es evidente. Pero la demostración que hemos tenido de que no podemos sencillamente volver a la producción tal como la teníamos antes es absolutamente evidente, pero además es un compromiso internacional. Por eso que el tema de la calidad del aire lo incluyo entre las calidades que la gente pide, también tiene que ver con la calidad de la convivencia, con una serie de otras calidades de esa naturaleza. Entonces, ¿por qué trato este tema aquí? Porque es un tema global y que yo creo que va a estar muy presente en la manera como vayamos definiendo qué tipo de sociedad queremos hacia adelante. La última vez les dije que yo quería echar una mirada principal a los cambios pre-pandemia, a las cosas que ya venían, y después observar algunas de las cosas que nos hizo entender y conocer la pandemia. En las cosas que venían, yo pondría en primer lugar el cambio del eje geopolítico, geoeconómico, eventualmente geocultural, del Mediterráneo, pasando rápidamente por el Pacífico y el Atlántico. Lo mencioné la última vez. Este es un tema que para Chile es fundamental, porque sin que hayamos hecho mucho, resulta que la historia nos cayó, digamos, en nuestras playas. Es por otros motivos, que no tienen que ver con Chile, que se produjo este fenómeno y este movimiento mundial. Pero resulta que trae la historia, digamos, hacia nuestras fronteras marítimas, y en consecuencia creo que esto va a ser una de las grandes prioridades que vamos a tener en el futuro. Se han hecho muchas cosas y no voy a entrar en el detalle. Pero sí creo una cuestión importante. Creo que nosotros tenemos que tener la conducción, el liderazgo de la noción de que existe un Pacífico latinoamericano. Y ese Pacífico latinoamericano es el que va de México a Chile, pasando por los países de Centroamérica y todo lo que está en Sudamérica. Porque ese Pacífico latinoamericano va a ser parte integral de esta cuenca del Asia-Pacífico de la cual formamos parte. Pero también esta conciencia de los países que están en el Pacífico tiene que organizarse de tal manera que los que están en el Atlántico sientan que nosotros estamos organizando las cosas en nuestra vinculación con el Pacífico, de tal manera que también ellos tengan las ventajas que van a venir por todos los procesos que se darán en el Atlántico. O sea, liderato en la manera de definir la forma en que América Latina tiene que participar en el Pacífico a partir de una noción del Pacífico latinoamericano, que por lo demás se podría transformar en un acuerdo, en un crecimiento de la Alianza del Pacífico, pueden ser diversas formas, pero en donde yo veo que el eje de cualquier organización que tenga que ver con el Pacífico debiera estar en Chile.
Y esos son objetivos que debemos comenzar a pensar, a razonar y a desarrollar en el tiempo. El segundo tema en curso es que, digamos, de alguna manera la Agenda 2030 refleja esto, pero se fue produciendo un sentimiento de que la globalización neoliberal, la globalización desequilibrada, la globalización injusta, de muchas maneras se define, pero que esa globalización, la verdad que sí redujo la pobreza, redujo poco las vulnerabilidades, pero no redujo para nada, sino que incrementó la desigualdad. Y ese proceso comenzó a hacer de que la gente comenzara a distanciarse de las élites, a distanciarse de quienes administran los procesos, las instituciones y las maneras como los países toman decisiones, y a sentirse cada vez más alejados. Yo creo que ese tema es absolutamente central en el siguiente sentido, de que, tal como decíamos, bueno, vamos a volver a lo anterior, vamos a tratar de mirar hacia un futuro que tome en consideración las lecciones que ya tenemos. Si queremos tomar en consideración las lecciones que ya tenemos, es evidente que la globalización no va a poder ser como es hasta ahora. Muy en síntesis, ¿qué es lo que ocurrió? Después de la Segunda Guerra Mundial hubo todo un proceso muy importante que va de los años 45 a principios de los 80, en donde básicamente se fue gestando cada vez más una economía global integrada, pero en donde los países se concentraron en la gente, cosa que suele ocurrir después de la guerra. Y se crearon las clases medias de Europa, la clase media de Estados Unidos y la clase media japonesa, con características muy distintas. Pero eso ocurrió. Porque había una presencia del Estado bastante fuerte. En los años 80 eso cambió. En los años 80, entre Reagan, Thatcher y otros, dijeron, miren, no, la verdad que hay demasiado Estado y poco mercado, así que esta cuestión la vamos a reordenar, porque en el fondo ustedes van a ver que va a ser más eficiente. Y puede haber sido eficiente en algunas cosas, pero en lo que no lo fue en términos de sus resultados sociales. Entonces tenemos que ver cómo queremos esa economía global. En donde un elemento central, creo yo, es que esta economía global ha estado dirigida, conducida por la economía financiera. Es como si estuviera manejando el auto. Y nosotros definitivamente tenemos que pasar de esa lógica, que llega a ser tan absurda como en la crisis del 2008. El gran objetivo mundial era salvar a los bancos que no podían quebrar. The banks that are too big to fail. Ese fue el gran objetivo. Una cosa bien impresionante. Era importante desde la perspectiva del sistema financiero. Pero como prioridad, para lo que había que hacer para salir de la crisis, parecía no ser la más importante. Se podía hacer, se tenía que hacer y había que salvarlo. Pero no se pudo transformar en la gran tesis de la salida de la crisis, que es lo que ocurrió. Pero para que eso pase mentalmente tiene que haber un conjunto de ideas que tienen que cambiar. Y yo creo que definitivamente hay que concentrarse más bien en ver el éxito, no en función del éxito financiero y en consecuencia el éxito en la bolsa y esas otras cosas, sino que básicamente el éxito es lo que está pasando en la economía real, con las empresas reales. Y cuando entramos en la economía real, otra de las lecciones de los últimos años, nuevamente ha aparecido muy fuerte con la pandemia, es que finalmente lo que más nos importa en términos de empleo son las pequeñas y las medianas empresas. Esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero no avanza. Y ya no avanza, yo creo, porque había una tendencia a considerar que para estimular la inversión hay que hacerlo de una manera que le interese a las grandes empresas. Está bien, yo no tengo ningún problema en que haya grandes empresas que inviertan. Mi problema es que el estímulo a invertir tiene que estar mucho más orientado hacia los que tienen menos capital, a los que tienen menos posibilidad y a los que justamente generan más empleo. Y va a ser necesario reforzarla, porque muchas existen, pero no siempre hay trabajo decente en ese hay bastante, pero no siempre. En consecuencia,
aquí se juntarían los dos elementos de cómo estamos buscando la calidad del trabajo, cómo estamos buscando calidad del trabajo y cómo estamos buscando medianas y pequeñas empresas que generan una geología de la sociedad, que generan distintos tipos de involucramiento, pero que son más o menos entre iguales. Al mismo tiempo tendremos las grandes empresas, sin ninguna duda. Pero si usted me pregunta a mí cuál es nuestra prioridad, dejar de lado el sistema financiero como guía de lo que se hace en economía y concentrarse en la economía real, de las pequeñas empresas que traen una trama social que es distinta a las grandes empresas y que al mismo tiempo son capaces de generar empleo. Dos temas centrales, diría yo. La historia se está yendo para allá y por otra parte hay descontento con la manera como la globalización ha estado funcionando. Eso me lleva a el tema económico, social, medioambiental. Porque si vamos a tener que pensar en una economía distinta, yo me refería más bien a aquella que tiene que ver con la producción. Pero resulta que evidentemente tenemos el cambio climático como un gran problema y corremos el riesgo de que el cambio climático pase a ser otra crisis parecida o peor a la que estamos viviendo, sencillamente porque no lo hemos colocado como una gran prioridad. Nuevamente son de esas cosas que, bueno, vamos de... resulta que es un éxito considerar de que el año 2040 vamos a eliminar el carbón como fuente de producción. Está bien, pero evidentemente que uno podría pensar que esas cosas se pueden hacer más rápido si queremos volver a tener el medio ambiente que hemos tenido en estos días, porque la producción de eso se ha bajado. Entonces aquí hay todo, yo diría, un sentido común que junta el cambio climático con el desarrollo sostenible y la sostenibilidad como concepto. Entonces yo creo que el tercer elemento en estas cosas que vienen es que va a haber nos vamos a encontrar frente a la opción de tener sociedades sostenibles, sociedades sustentables, economías que cada vez generan menos producción, o por otra parte repetir más o menos lo que tenemos ahora. Entonces yo creo que la opción es evidente. Y esa opción, todo lo que yo estoy diciendo es tremendamente complicado, déjeme decir esto. Además que cuando asume todo lo que estoy diciendo, dice, bueno, esta cuestión es imposible, bueno, voy a saltar con ese tema también. Pero el que sea complejo no significa que no tengamos que sentarnos a pensar. Y ese es un tema absolutamente central que va junto con el tema de los derechos sociales. Porque, ¿por qué aparecen los derechos sociales si uno dice que no tener una sociedad sostenible? Por lo que estaba diciendo antes. Porque como igual miramos la calidad del trabajo, también estamos mirando la calidad de la educación, la calidad de la salud, la calidad del aire, la calidad de mi jubilación, la calidad de mi vivienda. Todo eso, desde otro lado, se llaman derechos sociales y en consecuencia esto va a estar bastante presente. Entonces si yo lo pudiera poner de esta manera, son los derechos del ser humano y los derechos de la tierra. Porque la verdad que la estamos maltratando de la manera más espectacular. Es así, lo sabemos y realmente hacemos muy poco al respecto. Pero si uno dice, mire, que la manera de orientarse hacia una economía y una sociedad sustentable es reconocer el derecho de la gente. Y en el derecho de la gente está el derecho a invertir, así que los derechos no eliminan eso, pero lo encuadran en una cosa en donde lo fundamental es los derechos sociales, o dicho de esa manera, las condiciones de vida de la gente y las condiciones de vida del planeta y de la Tierra. Y en consecuencia tenemos que actuar sobre esos dos fondos. Este es otro tema que viene caminando. Viene caminando junto con el tema de la globalización, junto con el cambio de eje de la historia. Otro que viene caminando que me parece extraordinariamente importante y que lo mencionó al pasar, cuando dije el trabajo es una fuente de autonomía a la mujer. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo está? No, siga nomás, diputado Jarpa. Corte su micrófono. Gracias, siga nomás, don Juan. Sí, Una sigo ya. interferencia.
Perdón, entonces mencioné el tema de que el trabajo decente estimula también la autonomía de la mujer. Yo creo que lo tomo como cuarto tema, un tema que está viniendo en el mundo. Es un tema muy simple. Hace muchísimas décadas que estamos hablando de igualdad de género, de igualdad de la mujer. Pero la verdad es que, en términos prácticos, ese avance, no es que no haya habido avance, el avance es extraordinariamente lento. Es muy lento. Y no hay ningún motivo para que sea tan lento. No hay ningún motivo en términos de objetivo de sociedad. Evidentemente que hay muchos motivos por los cuales no pasa, no me voy a meter en eso. Pero lidiar con esos obstáculos es absolutamente esencial. Porque yo creo que esta es la gran revolución contemporánea que tenemos. Pacífica, ordenadora, que va a mejorar la sociedad. Ninguna de esas revoluciones que desarticulan todo, no. A lo más van a desarticular bastante el poder machista, pero eso es parte del proceso. Pero en definitiva, es una de esas revoluciones que construyen, que afirman. ¿Ah? De manera que lo quiero señalar como proceso, un gran proceso que viene. Y a la pasada hacer el comentario que resulta que de los países que mejor han manejado la crisis del coronavirus son países dirigidos por mujeres, menciono en particular a Nueva Zelanda, a Finlandia, que por lo demás tiene una primera ministra de 35 años, y a la Angela Merkel, que fue muy interesante lo que hizo la Angela Merkel, porque lo primero que le dijo a los alemanes, le dijo, mire, el 70% es probable que entre el 60 y el 70% de los alemanes se vean infectados. Y eso creó una credibilidad instantánea. Y bueno, de ahí surgen muchas cosas. Pero me parece de que, y quiero mencionarlo cuando diga las lecciones de la pandemia, hay lecciones a sacar en términos de liderazgo, en la manera como se condujeron las políticas nacionales en la pandemia. Dos crisis que están de alguna manera interrelacionadas, la multilateral y la cooperación regional, que tiende a ser siempre multilateral, si bien hay hay tarea bilateral. Yo creo que la multilateral, si estábamos hablando de un Chile que quiere tener objetivos, ideas, que insertarse en la manera como este debate se va a dar y la realidad de cambios se va a ir dando, no me cabe que es de las más importantes iniciativas de orden internacional que vamos a tener, precisamente porque ha sido un terreno en donde Chile ha tenido una presencia muy grande, incluso muy respetado. Yo estuve dirigiendo la Academia Diplomática de Chile en el gobierno de la presidenta Bachelet, y al final sacamos un libro sobre la historia multilateral de Chile. Y la verdad es que es bien impresionante. Es bien impresionante. Desde la época de la Liga de las Naciones. Ha sido persistentemente Naciones Unidas, en Santa Cruz, que echó a andar, digamos, todo el desarrollo y fue el redactor de la Carta Universal de Derechos Humanos. Y tantas otras cosas. En un momento dado hubieron 3 chilenos que eran al mismo tiempo directores de agencias internacionales. Eso ha pasado. O sea, para nosotros el que se minimice lo multilateral es un daño a la cultura multilateral que hemos tenido. Pero además es un daño al interés nacional, porque resulta que, y voy a entrar a conversar un poquito sobre Estados Unidos y China, resulta que cuando las cosas se desordenan, los países más grandes tienden a sentirse con más libertad para aplicar unilateralmente sus opiniones, sus intenciones y hacer que el mundo vaya caminando donde ellos quieren. Y eso está pasando. Evidentemente que Trump es probablemente el mejor ejemplo, pero no es el único. De manera que nos interesa no porque hemos tenido una tradición, sino que porque nos interesan las normas internacionales.
Y un mundo sin normas internacionales a los que afecta son a los países medianos y menores. Nos afecta a todos porque resulta que igual Estados Unidos comienza a desconocer su compromiso en la OMC en materia comercial, en sus peleas con China, etc. Así que los afecta a todos, pero nos afecta en particular a los que no tienen como definición nacional el ser un poder, sino que en el caso de nosotros, el ser una voz con una tradición de una cierta influencia. Mi experiencia en lo multilateral es que a Chile se le interesa porque nosotros hacemos propuestas en donde la gente no hurguetea y la verdad que no encuentra el interés nacional. Pareciera que nosotros tenemos una buena tendencia a hacer propuestas que reconocen el interés del conjunto. Y que en consecuencia, al estar presente eso, digamos, hay mucha tendencia no solo a compartir alguna de nuestras propuestas, sino que también a preguntarnos. Decir, bueno, ¿y ustedes cómo ven tal cosa? Mira esta propuesta, nos interesa su opinión, etcétera. Es un papel que lo hemos cumplido, yo diría, con very low key, se lo puedo decir en inglés, si me lo permiten, en el Parlamento chileno. Con mucha poca, no hemos tirado mucha poca flor. Porque además, en política, a mi juicio, y en política internacional, desde luego, el andar tirándose flores es la peor receta para tener influencia y estar declarando liderato y un conjunto de otras cosas. Eso no se hace. Los lideratos se lo dan a uno, se lo conceden, se lo entregan, se lo reconocen. No porque uno lo dice, sino que porque uno hace cosas que conducen a eso. Paso a Estados Unidos y China. Estados Unidos está en una situación, oiga, presidente, usted dígame cuánto tiempo tengo porque yo soy capaz de no terminar nunca. Sí, eso es lo que le iba a plantear para que los diputados y diputadas tengan la posibilidad de hacerle consulta. Cuénteme, así que si puede, 5 minutos más para que cierre, ¿le parece? Perfecto, de acuerdo. Y si no, en el desarrollo... Sí, sin duda. Por favor. Mire, me voy a saltar quizás lo de Estados Unidos y China, porque es como evidente, pero hay un tema esencial. A nosotros no nos conviene que eso se llame Guerra Fría, porque la Guerra Fría le trae recuerdo a los americanos de la lucha contra el comunismo, en donde su tarea es que todo el resto estuviera con Estados Unidos para luchar al comunismo. No tengo ninguna intención que Estados Unidos nos venga a decir a todos que tenemos que estar todos juntos para luchar contra Chile. De manera que esta es una lucha entre una potencia que va perdiendo presencia y una que la va adquiriendo. Y que sin duda la política de Trump ha ayudado enormemente para que la influencia de Estados Unidos se haya reducido. Desde luego Estados Unidos es un país que para muchos de nosotros tenemos que tomarlo con cuidado, tuvo el origen de todos los golpes militares del 64 hasta que recuperamos la democracia. Y sí, quiero mencionar algo que está ocurriendo hoy día. Yo creo que no es del interés chileno estar contribuyendo a que eventualmente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, sea eventualmente aplicado a Venezuela. Nosotros hemos participado diciendo, mira, que nosotros no queremos intervención militar, pero hemos aprobado 2 veces resoluciones que conducen a que haya una intervención militar. Yo creo que en esto debemos estar absolutamente claros. No tenemos ningún interés en que el TIAR funcione en relación a la solución de los problemas venezolanos. Ninguno. Yo creo que no va a ocurrir, pero ¿se imaginan ustedes de que resulta que el día de mañana, en una mañana de locura, a Trump se le ocurre que eso es lo que quiere hacer? Y terminamos con una situación de invasión americana en Venezuela. Yo creo que no va a ocurrir. Pero yo también le diría a la gente venezolana, oiga, sean cuidadosos, resuelvan sus problemas entre ustedes, pero pensar de que esta podría ser una solución, tiene un impacto para toda la región y es un impacto que la región no quiere. Ese es un tema que quiero mencionar y hay uno chiquito que se está comenzando a propósito de Estados Unidos,
y es de que Estados Unidos dijo que no, ellos ahora iban a tener un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido siempre latinoamericano. Fue el compromiso que el presidente Eisenhower tomó en la Asamblea de la OEA, donde se creó el BID. Chile estuvo muy metido en todo esto porque tuvo al primer presidente del BID, a Felipe Herrera. De manera que yo creo esto puede estar cocinado. No tengo idea. Por mucho que esté cocinado, nosotros deberíamos tener un voto de dignidad. Esa decisión del BID requiere un voto de dignidad. Ahora, el voto de dignidad lo hemos tenido en el pasado. Lo tuvo Alessandri cuando no votó a favor de la expulsión de Cuba. Lo tuvo Ricardo Lagos cuando no aceptó que se aprobara la invasión a Irak en el Consejo de Seguridad. Esto, desde luego, es de muchísima menor entidad, ¿no? Pero como actitud es la misma. Voto de dignidad me parece esencial. Y en el caso chino estamos viendo de que aparentemente vamos a tener vacunas chinas, vamos a ser parte del proceso por el cual vamos a ver si las vacunas sirven o no sirven. Es un país en el cual, sin duda alguna, tenemos un interés, pero evidentemente de que cuando estamos hablando de todo esto, la política internacional con que lo vamos a llevar adelante tiene que ser con autonomía. Y frente a Estados Unidos y China, hemos lanzado la idea de un no alineamiento activo, de manera de que señalo nomás cierta preocupación con Estados Unidos, con la política que hemos llevado. Sí, acuerdos con China, pero China es muy grande, así que estamos muy contentos que consideren que Chile es importante, pero que tenemos que hacerlo desde una dignidad. Y creo que la manera de hacerlo es tener una política de Estado frente a Chile. Una política en donde es el Estado chileno el que coloca su presencia con el objeto que bajo ese alero se den todos los intereses comerciales, culturales, los que sean necesarios. Pero creo que en el caso de China, también por su sistema, una presencia, una decisión fuerte del Estado chileno de definir con las consultas y las convergencias que sean necesarias cuál es nuestra política con China va a ser absolutamente central. Y termino señalando de que una de las cosas que nosotros consideramos esenciales, que estamos trabajando como foro, es la Constitución. Tuvimos un cabildo constitucional y en ese cabildo decidimos que se tenía que, estamos redactando y armando todo esto, tiene que haber un capítulo internacional en la Constitución. Hoy día tenemos cosas aquí y allá que hace el presidente, que hace el Parlamento, no, que hace el sistema judicial. Tiene que haber un capítulo donde también definimos cuáles son nuestros principios internacionales y cuál es la manera que nos queremos relacionar con el mundo. Me parece que eso es muy importante. El foro está trabajando en eso. El foro está trabajando en todo esto y todo lo que estoy dejando de lado, porque sentimos que nuestra responsabilidad es ponernos a pensar hacia adelante. Esto va a ser muy difícil y va a ser muy complejo porque Chile no está en condiciones de generar un gran acuerdo en todos nuestros temas. Pero tenemos la confianza que en algún momento eso será posible. Pero queremos estar preparados para decir, si nos preguntan cómo vemos nosotros la inserción internacional de Chile, bueno, aquí hay algunos criterios con los cuales nos parece que es importante avanzar. Y termino con un solo comentario. La pandemia nos dejó en claro la importancia de la calidad del liderazgo. Yo mencionaba el de las mujeres, pero también va más allá. ¿Cuál es el liderato que ha funcionado? El liderato al que se le cree. Segundo liderato que ha funcionado, el liderato que trata de construir consenso, de que hay una integración, un desarrollo nacional detrás. Y el liderato que no le saca partido político a que las políticas funcionen. Si uno analiza con esos criterios, uno se va a dar cuenta, y lo han hecho, yo no es que a mí se me ha ocurrido a mí, lo he visto porque ha sido analizado, de que esas tres funciones han sido esenciales en los lideratos que han permitido que esto se resuelva, digamos, más rápidamente. Perdónenme, yo Muy me bien. extendí demasiado, pero
como ustedes ven, son temas que a mí me entusiasman y toda la vida, y que estamos trabajando muy profundamente en el Foro Permanente de Política Exterior. Muchas gracias, don Juan, muy amable por su exposición. Antes de dar la palabra, quiero saludar, porque hace mucho rato que están con nosotros, a la diputada Marcela Sabac, a la diputada Maya Fernández y al diputado Pablo Vidal. Se ofrece la palabra para quienes quieran. Diputado Isacor, después el diputado Jarpa y la diputada Carmen Ger. Diputado Isacor tiene la palabra. No había indicado nada, pero Sí, está puesto ahí. como estuvo el cumpleaños, vamos a respetar. Le avisé al secretario también. Pero el secretario no cuenta nada. Ya. No, le avisé, Es que, claro, lo mandé a su WhatsApp. el secretario no dice nada. Lo que pasa es que estamos aquí No, presenciales. fue la además, primera. pero está bien. Ya, está bien. Tiene la palabra, diputada Ger. No vamos a hacer. Tiene la palabra. Después el diputado Isacor y después el diputado Jarpa. Ya, gracias, presidente. Bueno, por cierto, saludar al embajador Somavia, agradecerle por todos los antecedentes que nos ha entregado. Y yo quería hacerle dos preguntas. La primera, con dos frases de introducción, es que a mí me parece que hay un casi consenso, digamos, que con esta pandemia atroz que ha asolado a nivel global, ha mostrado las insuficiencias de un modelo de desarrollo que se impuso en el mundo a partir de los años 80. Esas insuficiencias no son solo en los países emergentes, como se les llama, sino también se ha mostrado en los países europeos, en las cuales las políticas de recorte, particularmente aplicadas con la crisis del 2008, demostraron ahora en forma dramática sus limitaciones. Dicho esto, mi pregunta va al embajador Somavia en el sentido de que si cree que la pandemia puede acelerar la desglobalización de la economía mundial, adhesión a la globalización que se ha venido, por cierto, fragilizando precisamente a partir de las políticas de austeridad impuestas por los organismos internacionales y en que mucha gente sintió que la globalización más bien era financiera que de otro tipo. ¿Y qué peligros conlleva el que se acelerara la desglobalización? Y mi segunda pregunta tiene que ver con las relaciones que usted mencionó entre Chile, China, los Estados Unidos. Chile aparece como si la relación con China fue, lo dicen, ¿no es cierto?, por todos lados, de carácter estratégico. Hay una guerra comercial evidente entre los Estados Unidos y China que no tiene nada de raro históricamente, porque siempre la potencia mundial dominante no permite que emerja una otra potencia mundial, que en este caso sería China. En relación con esto, a mí me preocupa una información que leí en la página web de Defensa en relación con la política de defensa de América Latina, en que se dice que la Armada se señala, digamos, no es que se dice, no es un rumor, está señalado como una noticia real, y está también en el Twitter de la Armada norteamericana, que la Armada de Chile está realizando operaciones con la Armada de los Estados Unidos en el mar oriental de China. Esto parece algo al menos delicado, porque se está enviando no solo una señal política, sino una señal militar. Quería también escuchar la opinión del embajador y probablemente la del Foro Permanente sobre este punto. Muchas gracias, presidente. Todas estas preguntas a través del presidente de nuestra comisión, el diputado Naranjo. Gracias. Muchas gracias, diputada Gers. Tiene la palabra el diputado Isacor. No está activado el micrófono, diputado. Ahí sí. Ahí sí. Es que me dice que el administrador lo puede activar. Presidente, bueno, por su intermedio, saludar al embajador Juan Somavia, agradecerle esta exposición, agradecer también esa paciencia, porque hubo una exposición accidentada. Sin duda que el embajador Somavia tiene una experiencia
y una responsabilidad al momento de plantearnos sus ideas y también una generosidad, lo cual quiero partir reconociendo y agradecer. He tomado nota especialmente de muchas afirmaciones que nuestro invitado nos plantea, presidente. Hay una que engloba, un concepto que engloba quizás lo que caracterizó su primera mitad de la exposición, en donde la pregunta estratégica es si después de esta pandemia volvemos a lo que estábamos antes o tenemos que hacer un cambio. Yo creo que esta pandemia no ha sido una crisis más, esta es una crisis mucho más profunda, es una crisis global, no es una crisis regional, por lo tanto hay que pensar efectivamente y entender que las relaciones exteriores son absolutamente dinámicas. Y desde esa lógica del dinamismo, preguntarle, esta primera pregunta de dos, a don Juan Somavía, ¿cuál cree usted que debiera ser el dinamismo que debiera caracterizar la política exterior de Chile post-pandemia? A partir de esa afirmación de la duda es, ¿volvemos o no volvemos al pasado? Sabiendo y entendiendo que hay bases que son fundamentales, por ejemplo, el multilateralismo. Yo coincido absolutamente con Juan Somavía de que cuando los multilateralismos se debilitan, países como el nuestro se ven dañados y afectados a sus intereses. Por lo tanto, tenemos que entender eso. Y en segundo lugar, presidente, por su intermedio también, un poco va de la mano con lo que preguntó la diputada Hertz en su segunda pregunta también. A mí me llama poderosamente la atención el análisis que hace don Juan con respecto a la relación Chile-China. Yo voy a excluir la relación, primero que todo, en ningún caso triunvirata entre Chile, Estados Unidos y China, sino que son dos relaciones totalmente distintas. La relación Chile-Estados Unidos versus la relación Chile-China. Pero se lo digo porque la relación Chile-China este año celebra 50 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre ambos países. Y cuando el embajador Somavía plantea que debe existir una política de Estado, del Estado de Chile hacia el Estado de China, le quiero preguntar si a su criterio no hubo o no hay una mirada y una política de Estado, porque yo creo que al revés, lo que yo tiendo a pensar que en 50 años de evolución de relaciones diplomáticas, en donde tanto en China, a partir del 78, de las reformas que hizo Deng Xiaoping, la apertura de reforma, y en Chile con la recuperación de la democracia del año 90 a la fecha, sin lugar a duda que ha habido cambios trascendentales y esa política de Estado, a mi entender, bilateral, también se ha enriquecido. Pero con la afirmación que nos plantea don Juan Somavía, saber su opinión, si ha existido, existe, se ha perdido, no está la relación, la mirada de Estado entre ambos países. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente el diputado Jarpa y después me voy a ofrecer la palabra yo. Y después la diputada Maya Fernández. Gracias, señor presidente. Vuelta vamos a dejar a ya diputado Jarpa, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, a través de usted, bueno, en primer lugar, agradecerle al embajador Juan Somavía y además siempre es muy grato escucharlo y concordar en gran parte, por no decir en un 100%, con lo que ha señalado con respecto a la historia y la diplomacia de nuestro país y la dignidad que ha tenido, tal como señaló, ante potencias como fue Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que Chile siempre ha tenido un rol fundamental en todo lo que es la globalización. Y la pregunta, para no alargarme más, siempre cuando hemos hablado de la política de la globalización, de la política internacional de nuestro país. Sin embargo, yo nunca he escuchado cuál ha sido nuestra relación con el continente de África. Y en ese sentido, esa es mi pregunta. ¿Cuál es la visión que tiene el embajador Juan Somavía de lo que hemos hacer nosotros con el continente del África? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado Jarpa. Finalmente me voy a entregar la palabra yo y después en el segundo turno a la diputada Maya Fernández y al diputado Vidal. Don Juan, yo creo que en el plano del eje político, indudablemente que, como usted lo señaló, el Pacífico va a ser el centro de operaciones y nosotros felizmente vamos a estar en un buen barrio. Y creo que eso indudablemente nos va a ayudar. Y en lo segundo, ¿usted cree que la globalización va a salir debilitada después de esto? En el sentido de que por la necesidad de los países de generar fuentes de empleo,
no se imagina usted un escenario de volver al crecimiento hacia adentro. Tercero, yo creo que comparto con usted en que los liderazgos que van a surgir van a ser muy distintos a los que conocimos. Y lo que yo llamo en las 3 C: consenso, confianza y credibilidad. Yo creo que esos van a ser los liderazgos que van a surgir después de esta pandemia. Y finalmente, yo tengo la impresión, y usted de alguna manera lo señaló, que yo creo que esta pandemia demostró que muchos países eran más pobres de lo que parecían, y que ha quedado al descubierto que la pobreza era mucho más grande y que estaba de alguna u otra forma tapada por la fuerte concentración que hay en las economías. Y yo creo que si hay algo que se escorrió el velo, por decir de alguna manera, es graficar, y lo estamos viendo en nuestro propio país, que la pobreza era mucho mayor a lo que los instrumentos técnicos nos indicaban. Conteste estas 4 intervenciones y después tiene la palabra la diputada Maya Fernández y el diputado Vidal. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Yo creo que hay unas que están relacionadas con la globalización. A ver, primero, es evidente que no podemos volver a como las cosas eran. Y en consecuencia la globalización como la conocíamos me parece que no es posible de... Perdón. Perdónenme por estos ruidos poco apropiados. Yo creo que no, o sea, volver a la globalización que hemos tenido hasta ahora, yo creo que no hay espacio. Estamos viviendo la viada, porque seguía presente, pero estábamos viviendo una viada en donde en un tiempo fue intelectualmente hegemónica, pero estaba llegando a su fin. El problema cuando las cosas llegan a su fin, cuando las cosas no están claras de cómo pensarlas hacia adelante, entonces se hace muy complejo. Yo creo que tenemos la ventaja de decir, no, hay esta globalización, no me meto en los detalles, pero ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cambiar el modelo de desarrollo en vista de tener desarrollo sostenible, de lidiar con todo lo que tiene que ver con el cambio climático, de permitir que el desarrollo sostenible se vaya haciendo realidad, que la noción de sustentabilidad se vaya haciendo realidad en nuestros países. Entonces yo diría, sí, hay una alternativa a la globalización que hemos conocido. Yo creo que sí en términos de objetivos. Ahora, pero uno podría decir, sí, está bien, vamos hacia eso, pero vamos a seguir utilizando las políticas económicas y las políticas sociales de antes. No, resulta que el avance hacia eso y el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible y del Acuerdo de Naciones Unidas va hacia allá. Entonces, ¿tenemos alternativas? Sí. ¿Es riesgoso? No, porque vamos caminando hacia algo real. ¿Cuáles son los obstáculos? Los obstáculos es que, como es obvio, va a haber gente que dice, mire, no, yo no quiero descarbonizar. Hay gente que dice, no, las cosas como están, la verdad que me acomodan mucho, y usted está afectando mis intereses. Entonces, esas cosas van a pasar. A eso se le puede unir, como riesgo y como obstáculo, el que la gente salga de esta pandemia bien insegura. O sea, estamos en medio de un chancacazo realmente feroz, no hemos salido todavía y de repente de a poquitito, esto se va a comenzar a estabilizar. Entonces, que la gente en general exista la sensación de decir, mire, mientras más rápido aparezca empleo, mientras más rápido se hagan estas cosas mejor, y si se van a hacer de la misma manera que antes, la verdad que no me importa mucho. Entonces, vamos a tener que lidiar con ese tema. Ese es un tema de conducción política y de tomar conciencia de la realidad en que estamos viviendo y de políticas concretas
que efectivamente a la inseguridad con que la gente va a salir se le pueda contestar. Y yo creo que hay una cosa que va a pasar que va a ser indispensable. Y es de si queremos salir nada más que con el trabajo, esto no va a funcionar. De ahora para adelante, durante un buen tiempo, digamos, la gente va a vivir con trabajo y con algún grado de protección social. Tenemos que asegurar un mínimo y que es un mínimo digno, por eso el debate de cuánto es y todo lo demás es recontra importante, pero tiene que haber una cosa en que va a haber trabajo y protección social. Eso va a ser esencial, porque si no, la gente va a andar medio incierta, medio insegura, y no le va a bastar un trabajo, y por el otro lado le van a decir, bueno, pero ahora ya está en condiciones normales, así que consígase su trabajo. Yo creo que todo eso es resoluble. En consecuencia, sí me parece que vamos a tener que pujar por un nuevo modelo que es mejor para la tierra, que es mejor para la gente, que es mejor para este país, que es mejor para el mundo. Pero hay obstáculos en el camino que van a ser complicados. Yo creo que el tema, la pregunta de la... Entonces aquí estaba contestando parte a la diputada Hertz y parte al presidente. Yo creo que la pregunta sobre la operación de la Armada, yo tengo exactamente la misma duda. La verdad que no tengo información, si bien la he solicitado, de cuál fue la naturaleza de esta participación. Que la Armada chilena ha participado en operaciones con la Armada de Estados Unidos, eso ha pasado en el pasado. Este en particular, por los temas que estamos comentando, puede ser serio. O sea, tengo su misma preocupación si lo puedo poner de esa manera. Sería bueno saber en qué sentido, cuál fue el significado, de qué manera se dio esta operación en la estrategia norteamericana, qué percepción tuvieron los chinos. Sin duda es una situación que hay que investigar y que hay que conocer a fondo. Yo, como usted, conozco la información pública que se dio en un momento dado. El diputado Cort me pregunta, después de volver, tenemos que hacer cambios. Yo estaba comentando un poco los cambios, pero me dice usted, ¿cuál debiera ser el dinamismo post-pandemia? Yo creo que primero asumir de que el dinamismo internacional, asumir de que lo que esté pasando en el mundo y lo que esté pasando en Chile están totalmente interrelacionados porque son en el fondo las mismas preguntas. Entonces, el dinamismo internacional va a depender del dinamismo interno. ¿Qué quiero decir? Si nosotros seguimos siendo un país dividido, en que parte nosotros consideramos que no hay política de Estado y que las cosas se podrían hacer de mejor manera en diálogo y en conversaciones y en convergencia. Si seguimos con eso, vamos a ser un país débil. Ya lo estamos siendo porque se nota de múltiples maneras la falta de presencia chilena en las cosas. Y esto yo no quiero que se tome como un asunto político. Estoy haciendo un análisis, a mi juicio, objetivo de lo que es la situación de Chile y las cosas que tenemos que hacer hacia adelante. En consecuencia, una gran tarea para reforzar nuestra capacidad internacional es que seamos un país, que no le voy a decir que vamos a todos pensar 100% lo mismo respecto a lo que hay que hacer, pero que tengamos una convergencia básica sobre lo que queremos hacer en el país. Porque si en el país tenemos una enorme diferencia, aun cuando nos pongamos de acuerdo en lo exterior, la verdad que van a parecer más o menos formales y no muy reales, porque la gente conoce la voz internacional y también la realidad nacional de los países con que uno está conversando. De modo que ahí yo le diría que las dos cosas están unidas. Mi esperanza, mi deseo, de repente mi ilusión, es que este país, saliendo de la pandemia, sea capaz de decir, mire, en ciertos temas básicos de nuestra sociedad tenemos que ponernos de acuerdo. Y sí, y van a haber cambios. Y evidentemente que tenemos que ponernos de acuerdo tomando en consideración más
la situación de la gente que más ha sufrido, que más está sufriendo, de donde hay mayor incertidumbre, que aquellos que han podido pasar todo esto relativamente bien. Entonces, ¿cuál es la dinámica que genera eso? A veces es el liderato, no es la situación. ¿Desde dónde surge? ¿Desde dónde surge una capacidad nacional de decir, mire, saliendo de todo esto, aquí hay 5 cosas que este país tiene que hacer? De repente pienso que quizás la discusión constitucional sea un buen lugar para decir, mire, pero hagamos una constitución para un país que es más unido, para un país que tiene más armonía, para un país distinto. Hagamos la constitución que nos permita avanzar hacia eso. Pero entonces, si eso se da, nuestro dinamismo va a ser extraordinario. Porque vamos a estar saliendo de una crisis, demostrando que estamos saliendo, pero creando, inventando, haciendo más cosas que no hacíamos antes, y con cambios que son reales y que se observan, y que podemos en consecuencia tener la fuerza de eso como opinión. Si no lo tuviéramos, igual vamos a estar opinando afuera y vamos a tener ideas, no me cabe duda. Pero la fuerza de una cosa y la otra es completamente distinta. El dinamismo va a depender del dinamismo interno y el dinamismo se va a dirigir al tipo de cosas que estamos conversando, hacia el Asia-Pacífico, tener una buena relación con Estados Unidos y con China, a reencontrarnos con nuestra tradición europea en la etapa en que Europa se encuentra ahora. Y paso a la próxima pregunta, y también abrir relaciones hacia otros lados. Lo que está pasando en África está como silencioso hace bastante tiempo, pero la verdad es que hay un nivel de crecimiento y hay un nivel de desarrollo social que más o menos acompaña, que ha sido bueno en los últimos 10 o 15 años. El problema ahora es que como los sistemas de salud en todas partes no estaban preparados para esto, no estaban preparados particularmente en África, con su nivel de pobreza, y en consecuencia ahí puede haber un retroceso importante en el desarrollo africano. Pero sin duda es una región que para nosotros es muy importante en toda su dimensión, porque está la parte africana, pero está el Magreb, está toda la parte de Egipto, que si todo eso forma parte de África. Así que me parece muy importante, digamos, el que sí tengamos relación. Esto tiene que ver un poco con eliminar nuestra embajada en Argelia, que me trae a la memoria, y hago nada más que un breve comentario. La verdad que la última vez, 15 días atrás, se inició la conversación sobre el cierre de 5 embajadas. Yo creo que todo lo que ha ocurrido ha demostrado que quienes dijeron en su oportunidad, o dijimos pronto, que esta cuestión había que pensarla bien, que esto la verdad que no se veía bien razonado y que era necesario entender la lógica con que esto se había hecho. Comenzaron a surgir las consecuencias y las implicaciones en distintos países, y yo espero que esto esté permitiendo al gobierno reconsiderar este tema, porque creo que muy francamente, muy honestamente, la gente ha estado colocando el tema sobre la mesa. Yo no he visto en ninguna parte una especie de crítica al gobierno, sino que crítica a la idea de hacerlo, que es completamente distinto. Pero el gobierno sí tiene que ser capaz de escuchar, y si se persisten estas decisiones, evidentemente que la crítica va a ir al gobierno. El Pacífico, presidente, me señalaba usted, el Pacífico como tarea fundamental, yo estoy completamente de acuerdo, creo que va a ser... Es una conciencia que tenemos que desarrollar. Es muy curioso, pero la cultura y la identidad nacional no se gestó en torno al mar, que tenemos una cantidad, sino que se gestó en torno al interior de Chile. Y eso forma parte de la manera como nuestra cultura se fue desarrollando y las situaciones políticas y sociales que había en la época. Yo creo que esta es la oportunidad de que se desarrolle nuestra conciencia marítima, nuestra conciencia que tenemos por delante un espacio absolutamente gigantesco y que nos lleva justamente a las áreas más importantes. Pero yo creo que eso requiere un desarrollo de conciencia de que
que tenemos una gran presencia marítima. No quiero ni hablar de potencia ni nada de ese estilo, pero que son pocos países que tienen la presencia marítima que tiene Chile. Tenemos que reflexionar qué es lo que eso significa. Seguramente si no se hubiera producido este giro hacia el Asia-Pacífico no lo estaríamos pensando. Pero yo creo que así nos obliga ahora, nos obliga a decir, bueno, pero ¿qué quiere decir esta cosa inmensa, todo este conjunto de puertos que tenemos? Yo mencionaba que imagináramos una organización, de repente me imagino, ¿se imaginan una organización de todos los puentes latinoamericanos que dan al Pacífico? Nuevamente, esta vez con sede en Valparaíso. Bueno, es esto pensar y proponer al mismo tiempo cosas que se podrían hacer, me parece absolutamente fundamental. Conciencia a desarrollar. Que no sea solo un criterio de cuáles son las ventajas económicas que vamos a sacar de todo esto, que puede bien haber una tendencia. Hay también un desarrollo cultural que puede venir con el que estemos en el Asia-Pacífico. Yo creo que yo creo que el tema de la posibilidad de crecimiento hacia adentro, presidente, es real. Es real. Bueno, entre luego porque, entre otras cosas, porque la política de Trump, al debilitar la OMC, está facilitando eso. El que si de repente ya el tipo de economía que le permitió a China efectivamente estar presente en todos los mercados del mundo y fundar su crecimiento sobre sus exportaciones, si le dicen, mira, ahora nos vamos a concentrar en lo interno, así lo perfecto, yo tengo un mercado interno bastante grande. Así que si usted echa abajo, sí, me va a echar abajo exportaciones y cosas así, pero la verdad que si me tengo que concentrar, y ya lo están haciendo hace los 10 años, obviamente hay que concentrarlo en el mercado interno es la cosa que hacer. ¿Qué grado puede tener este crecimiento hacia adentro? La verdad que no sé, porque también está el límite de los mercados. O sea, si nosotros decidiéramos que tenemos que tener un crecimiento hacia adentro, punto, la verdad que el mercado no nos da. Somos un mercado de 18 millones de personas. Hay muchísimos países más chicos que nosotros. Entonces, esto está compensado por la posibilidad que Rusia lo puede hacer, que China lo puede hacer, que Estados Unidos lo puede hacer, que la Unión Europea junta lo puede hacer. Eso no hay duda. No sé si nuestros países podamos. Y en consecuencia, ahí esto es parte del análisis. Pero si no podemos, en consecuencia, la norma internacional que nos permite exportar y todo lo demás, digamos, va a ser muy importante. Estoy de acuerdo con su visión de consenso, confiar y seguridad. Creo que esta pandemia lo ha resaltado enormemente. Y que en definitiva, como usted señala, se descorrió el velo. Y yo creo que lo que tenemos que asumir es la enorme oportunidad que tenemos, digamos, de hacer esto que estamos conversando como chilenos. Y que la verdad que seríamos locos, sería una especie de incapacidad nacional, que cuando vemos estos desafíos que son gigantescos, y que nadie, por supuesto, se puede imaginar, o ningún sector, por supuesto, sino que tenemos que mirarlo en su integridad, que digamos, mire, la verdad que es muy difícil, la verdad que no estoy de acuerdo, además que yo no quiero conversar con fulano de tal, sería una locura, de manera que yo creo que va a primar la razonabilidad, y que es bueno que en consecuencia hayamos grupos como el Foro, que estamos pensando, que estamos mirando hacia adelante, porque en algún momento esto creo yo que va a ser posible. Muchas gracias, don Juan. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández y luego el diputado Pablo Vidal. Diputada Maya Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero saludar con mucho afecto a Juan Somavía, que nos acompaña. Ha sido muy grato escucharlo en este tiempo, en esta presentación. Y para ser concreto, porque vienen más preguntas, bueno, algunas de las cosas que yo también había pensado, lo que dijo el diputado Jara, por ejemplo, la relación de Chile con África, que siempre es como una incógnita, y cómo miramos África. Pero yo también tenía consulta más bien a propósito de lo que usted decía, que claramente lo más probable es que deberíamos cambiar este modelo y que esa nueva constitución podría darnos un espacio de conversación de cómo miramos la sociedad, sobre todo que a raíz de la pandemia se colocó en evidencia en Chile una cierta fragilidad económica, una fragilidad económica sobre todo
de ciertos sectores que claramente tienen recursos, solo se trabajan, pero una vez que pierden esos recursos queda una situación muy vulnerable. Pero además me interesa mucho el tema de una reactivación económica, a propósito de lo que en algún momento planteó Angela Merkel, de una reactivación acompañada de políticas verdes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, subvención hacia el auto eléctrico, es decir, cómo ella plantea que el futuro y la nueva visión tiene que ir acompañado. O sea, no sé cómo está Chile en eso, no sé si eso estamos mirando, yo siento que eso no se ha planteado hasta el momento, y ella fue muy clara a decir que la reactivación económica solo se logra si tenían políticas verdes asociadas. Me importa también el tema del Estado. Francia, que era un país que estaba retrocediendo en algunos beneficios que tenían que ver con políticas de Estado, como el Estado, y el propio Macron argumento dice, a raíz de nos damos cuenta que no podemos retroceder en seguros sociales, garantiza el Estado. Y también, a propósito de Nueva Zelanda planteó algo bien interesante, que tenía que ser un presupuesto que en esta ocasión no solo tenía que ver con el PIB, sino con el bienestar. Y lo encontré súper interesante porque no solo a raíz de la pandemia, ya no es solo el crecimiento, sino cómo el bienestar de los ciudadanos cobra un centro. Entonces, eso no sé cómo lo han visto ustedes a propósito de cómo se va dando, pero creí que eso conlleva de a poco un cambio, ¿no?, de visión, y ojalá, bueno, mi visión ya personal es que cambiáramos este modelo. Eso, gracias. Diputado Pablo Vidal y finalmente el diputado Vlado Mirosevic, y concluimos ahí. Diputados queridos y queridos, tenemos un problema de tiempo porque luego viene una nueva comisión aquí. Diputado Vidal y diputado Vlado Mirosevic. Muchas gracias, presidente. Sí, primero que todo saludar a los miembros de la comisión, especialmente a don Juan Somavía, por la exposición. Qué bueno haber tenido el espacio ahora para profundizar aquello que quedó anunciado hace algunas semanas. Y varias de las preguntas anteriores eran muy interesantes. Solo quisiera agregar un tema que me interesa conocer la reflexión de don Juan respecto de una mirada más latinoamericanista, tanto de la crisis como de la salida de estas crisis. Yo creo que la pandemia solo agudiza un momento crítico de un modelo de desarrollo donde la concentración de la riqueza viene manifestándose de manera excesiva en Occidente desde hace ya un par de décadas. Y la pandemia viene a dejar más en evidencia todavía como un virus que en el papel no discrimina, sí discrimina, y los pobres están mucho más expuestos a las tasas de mortalidad que la gente con buenos ingresos. Entonces, me preocupa el cómo Latinoamérica enfrenta de alguna manera coordinada, articulada, el futuro. Estoy pensando en que buena parte de los recursos naturales que los países desarrollados utilizan tanto para su consumo como para la producción de nuevas tecnologías o de cualquier tipo de riqueza industrial que ellos fabrican, finalmente es con recursos naturales que salen de acá, de Latinoamérica. Ellos les terminan agregando valor. Hay países que incluso no teniendo ningún tipo de riqueza natural, como Taiwán, terminan siendo grandes exportadores de nuevas tecnologías con recursos que muchas veces vienen de Chile, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo Latinoamérica podría ponerse de pie pensando también en que somos en alguna medida el jamón del sándwich de este momento en que China y Estados Unidos, como dos países que se disputan la hegemonía mundial, observan que en Latinoamérica hay un espacio de crecimiento también? O sea, lo hemos visto, como lo mencionaban varias personas estos días, que para China sea interesante Chile, siendo un país tan pequeñito para efectos de una vacuna, lo mencionaba el diputado Cort también hace un rato, no es casualidad. Tiene que ver con la mirada que estas potencias hacen respecto del rol de Latinoamérica, y ahí yo creo que tiene que haber alguna vez una mirada en conjunto. Chile solo no va a poder hacerle frente a estas potencias, pero quizás Latinoamérica unida sí podría hacerlo, y cómo aprovechar este momento para construir ese diálogo. Gracias, diputado Vidal. Tiene la palabra finalmente el diputado Vlado Mirosevic para que conteste, don Juan. Presidente, muchas gracias. Breve, por tres preguntas que tenía, dos ya fueron respondidas, así que me concentro en la última. La elección de Estados Unidos. ¿Cómo Juan ve la elección
o la posible reelección o no de Donald Trump. Pareciera ser que esto podría estar cambiando el escenario electoral, me refiero al coronavirus, y cuáles son los impactos que puede tener ambos posibles resultados. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, don Juan, le dejamos la palabra a usted para que conteste las consultas que se le han hecho. Muchísimas gracias. Perdón, pero me di cuenta que había una pregunta del diputado Isacor que no le contesté, que era el tema de política de Estado con China. Yo creo que lo que ha habido hemos tenido buenas relaciones con China. Y esas relaciones se han ido aumentando y han ido adquiriendo un espacio económico. Cuando yo hablo de política de Estado, es que yo creo de que tenemos que ir nosotros un poquito más allá de las cosas que han ido surgiendo para tener más bien una estrategia de nuestra relación con China. Que se ha ido produciendo hasta ahora ha tenido orígenes a veces privados, a veces cosas públicas, etcétera, pero no tenemos una visión integrada. Yo quisiera que avanzáramos hacia eso. Tenemos gran experiencia en China, tenemos grandes embajadores como Fernando Reyes, que nos puede iluminar en cómo hacer esto, pero me parece que el pensar una visión integrada de que hagamos una especie de perspectiva sobre cuál va a ser nuestra vinculación con China en los próximos 10, 15, 20 años entre nuestros sectores económicos, pero también en función de nuestra política, en función de nuestra cultura, etc. Es de eso que estaba hablando cuando estaba pensando en una política de Estado. Doña Maya, yo creo que su comentario sobre la Constitución me parece muy correcto. Yo creo que ese va a ser un momento en que tenemos la oportunidad de mirar hacia arriba, de pensar en grande, de sincerarnos sobre lo que estamos pensando de Chile, de sincerarnos sobre las cosas que no queremos que nos toquen. Esto va a ser una enorme oportunidad de que podamos todos reflexionar legítimamente, porque va a ser gente elegida sobre cómo estamos viendo, digamos, el Chile del futuro y en consecuencia la Constitución que se necesita. De manera que estoy completamente de acuerdo con eso. Y cuando usted mencionaba la política alemana con subvenciones con condiciones, yo creo que ese es un caso extraordinariamente importante. En 2008 se salvaron todos los bancos, no se puso ninguna condición. Y se dio mucha plata para que invirtieron poco y se triplicó el valor de la bolsa. O sea, esa lección ya la tenemos. Fue muy poca la inversión de la liquidez que se puso a disposición de los bancos en la crisis del 2008. Y después el ejemplo de Nueva Zelanda y políticas verdes, ¿no? Todos están más de acuerdo con eso. Y Nueva Zelanda es muy interesante porque es un presupuesto sobre la base del bienestar que plantea la pregunta fundamental que atraviesa toda nuestra conversación. ¿Cuál es el criterio del éxito? O sea, cuando hacemos desarrollo, ¿cuál es el criterio del éxito? El criterio del éxito es cómo se le mejora la vida a la gente, o el criterio del éxito es que tenemos un muy alto crecimiento del Producto Interior Bruto. O el criterio del éxito es que aumente enormemente el ingreso medio per cápita. Es evidente que ese tipo de estadística esconde una realidad. Una estadística en donde nos acostumbramos a estar midiendo la calidad de la educación, la calidad de la salud, la calidad de las pensiones, la calidad del trabajo, la calidad del aire, la calidad de la vivienda, la calidad del entorno en el barrio. Cuando todo eso también es objeto de medición, digamos, vamos a tener una serie de respuestas. ¿Por qué no se mide? Porque la verdad que se mide a lo que en cada momento se le da importancia. Y mucho de eso se ha medido poco, pero tampoco no se le ha dado la importancia. De manera que me parece que es una pregunta absolutamente central y una propuesta de la primera ministra de Nueva Zelanda que me parece interesantísima. Nuestra pregunta es, cuando entremos a los debates de qué país queremos ser, ¿cuál es el criterio del éxito? ¿Cómo juzgamos el éxito? Una mirada latinoamericana
Me parece que tenemos el siguiente problema: no hay diálogo político en Latinoamérica. Y si yo tuviera que comenzar a ver de dónde partió esta dificultad de diálogo político, es que de repente comenzaron a haber países que eran progresistas, otros que no eran tan progresistas, y por algún extraño motivo, y no me voy a meter en dar las explicaciones, pero el hecho concreto es que ustedes y nosotros y ustedes, y la noción de estar pensando integradamente con América Latina se fue perdiendo. Ahí sin duda que hubo un factor ideológico fuerte, pero también un factor de individualismo que ha ido caracterizando la evolución también de las últimas décadas. Cada vez una preocupación más consigo mismo, una preocupación de lo propio. Entonces yo creo de que, mirando hacia el futuro, la tarea principal es restituir el diálogo político. UNASUR se considera político, PROSUR se considera no político, pero no ha logrado despegar. Pero tenemos que avanzar recordando una cuestión absolutamente principal, que la aprendí yo durante el gobierno de Salvador Allende. Y es de que lo primero que dijo Chile, que dijimos como política exterior chilena, es que nosotros creíamos en el pluralismo ideológico. Que este gobierno socialista recién elegido no iba a estar juzgando a los demás si tenían o no tenían las mismas ideas, sino que creíamos en América Latina, concebíamos que América Latina, que éramos parte de América Latina y que en consecuencia teníamos que convivir tal como nos encontramos en ese momento, y eso se reflejó en una decisión en el Pacto Andino que había sido negociada por un presidente liberal en Colombia y un presidente demócrata cristiano, y después resulta que lo tenían que poner en práctica un presidente conservador con un presidente socialista. La primera carta internacional que escribió Salvador Allende, y yo creo que algo que ver con eso, era al presidente de Colombia diciéndole: mire, nosotros vamos a cumplir rigurosamente con los convenios y los acuerdos que se acordaron en el Pacto Andino. De manera de que tenemos que volver a entender políticamente, porque si no entendemos políticamente que tenemos que trabajar juntos, va a ser muy difícil avanzar en lo otro. La otra opción es, entendiendo que existe esta gran división, que comenzamos a encontrar áreas. Pongámonos de acuerdo sobre políticas de salud en América Latina. Pongámonos de acuerdo nosotros en Chile, podríamos perfectamente bien hacer un acuerdo en el litio, con Perú, con Bolivia, y tener una capacidad de manejo del litio que fuera global, dada la importancia del litio. Entonces, en ausencia de una visión más amplia y una capacidad más amplia de conversar y de buscar acuerdos más integrales, es perfectamente posible que vayamos eligiendo, que tenemos que hacerlo. Desde luego en Argentina, porque lo tenemos a mano. Pero eso me parece que es el escenario en este momento. Y finalmente la elección en Estados Unidos. Mire, yo creo que ha ido creciendo una especie de consenso de que Trump ha traído de vuelta la idea de que yo mando. Yo le digo a los migrantes: mire, si ya váyanse. Le digo a México: mire, hágame tal cosa. México lo hace. Le dice a la OTAN: mire, usted tiene que pagar más. La OTAN, yo me está comenzando a decir: bueno, mejor armamos una cosa entre nosotros. Creo que esa perspectiva es extraordinariamente seria. Que tengamos al lado un señor que va a considerar su relación con América Latina como en la época de la doctrina Monroe. Y no hay ninguna duda que hay una correlación en su estar estimulando el uso del TIAR y la vuelta a la doctrina Monroe. Porque en la medida que el poder americano, que se ha ido progresivamente excitando, y que siente que no tiene la misma capacidad de control, silenciando las situaciones, la tendencia a que lo que sí no se le puede escapar sea América Latina va a ser muy grande. Y ya sabemos que está buscando, que le ha pedido Bolsonaro un lugar de donde disparar misiles y prepararse y tener digamos, un espacio militar en el territorio brasileño. Sabemos que su asesor ideológico está fomentando las políticas y las ideas
de Trump en Europa, pero también en América Latina, porque nombró al hijo de Bolsonaro su representante en América Latina para entenderse con el mundo de la ultraderecha. Entonces, esto no es una especie de loco que dice lo que quiere. No, hay estrategia detrás de lo que está haciendo. Y desde luego hay estrategias, ninguna de las cuales yo veo que, digamos, avanzan en el interés de América Latina. Y la última es pretender que quiere controlar el BID, con lo cual le va a poner condicionamiento a cada país para que pueda tener crédito en el BID, como es obvio. Y el pensar que pueden haber países latinoamericanos que van a votar por cualquiera sea la razón y que no se produzca una reacción colectiva dentro de la región que le diga, mire señor, perdóneme, esto se acordó con un presidente muy importante de Estados Unidos que se llama Eisenhower, y usted no me lo va a venir a cambiar. Y si quiere tener una crisis en el BID, tengamos una crisis en el BID, pero esto no deja de ser algo presidido por América Latina. Eso sería, a mí me parece, la reacción completamente instintiva de una América Latina capaz de pensar junta, pero como no lo está, se están produciendo cosas como este tipo de que parece que ya hay muchos países latinoamericanos que quieren apoyar. En todo caso, en el caso de Chile, tengamos un voto de dignidad. Bueno, muchísimas gracias. Perdónenme que de repente me alargo un poco en la presentación y respuesta, pero la verdad que me parece fascinante la posibilidad de estar conversando con ustedes, de intercambiando las preguntas. Y, presidente, le agradezco a usted y a todos los diputados que han querido participar en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Juan. A tal extremo que quiero decirle que hemos estado conversando con el diputado Moreira, el diputado Vidal, los presenciales, y vamos a hacerle una propuesta a la comisión en su conjunto del viernes 3 de julio en la mañana y permítanme coordinarlo con el secretario y si ustedes tienen interesados en que invitemos a hacer un seminario escuchando a académicos, a exdiplomáticos sobre este tema del escenario internacional post pandemia. ¿Les parece interesante? Súper. ¿Ah? Lo dejaríamos para el viernes 3 de julio en la mañana, haya o no haya semana de distrito, y con el secretario, quienes quieran colaborar, coordinamos con el secretario si ustedes tienen algunos nombres de cancilleres, de académicos, y con que tengamos unas 5 o 6 personas, hacemos un seminario. Así que le agradecemos, don Juan, porque nos motivó para seguir profundizando en el tema. Fantástico, pues. Usted es semilla. Usted es semilla. ¿Ah? Estimulado por ustedes. Sí. Diputado Vidal, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, el único comentario que haría es que a la propuesta que pueda enviar el presidente con don Pedro, en fondo fijemos temas o invitados y la fecha pueda ajustar en función de la disponibilidad de esos invitados. Cuando no nos cerremos a la fecha, sino que más bien al principio. Claro, eso. En principio sería el 3 de julio, ¿ya? Así que si ustedes tienen sugerencias sobre tema, sobre nombre, lo coordinamos con el secretario. Yo en la próxima sesión les voy a trabajar con el secretario 2 propuestas que quiero hacer a la comisión. ¿Ya? Muy bien. Muy bien.